Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este nuevo tiempo, este nuevo día, Señor, en el cual podemos disponer nuestros corazones para oír tu palabra, oír tu voz. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en cada uno de nosotros, cada día, Señor, perfeccionando así lo que tú has comenzado y que por la fe, Señor, ciertamente llevarás a término. Gracias, Señor, te doy por todas las personas que el día de hoy, Señor, habrán de acompañarnos y las que se sumarán en el transcurso de los días, que al escuchar esta palabra, Señor, puedas tú abrir su entendimiento para poder captar y recibir estas verdades espirituales, Señor, en especial lo referente a la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque hasta aquí ciertamente, Señor, tú has sido bueno y nos has traído, Señor. Toda la gloria y la honra te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos, familiares, amigos, todos ustedes. Es un gozo, pues, que podamos llegar por medio de este medio, aunque ya de aquí a poco creo que vamos a poder ya reunirnos y juntos poder pues alabar y glorificar al Señor. Pero ciertamente pues ha sido un tiempo en el cual pues creo que Dios nos ha podido mostrar que Él no está confinado a un lugar, que Él no necesita de un espacio para poder hablarnos y obrar en nuestra vida, ya que ciertamente pues Él está en todo lugar, y si nosotros somos creyentes redimidos, Él está obrando desde dentro de nosotros. Amén. Y creo que esas son las cosas que debemos de rescatar y aprender pues de todo este tiempo. Amén. En realidad nosotros tenemos que entender y saber que simplemente somos medios por los cuales el Señor pues llega a las personas, pero que la obra la hace Él en nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, el día de hoy ya serían 4 semanas, hemos comenzado a hablar acerca de un tema, lo que está relacionado pues con la sangre, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué cosa es? ¿Qué valor tiene para Dios? ¿No? Porque ciertamente pues si nosotros lo vemos de manera natural, humana, no tendría más valor pues que uno la necesita para poder vivir, ¿no? Pero lo que tratamos de entender es el carácter espiritual de la sangre, ¿no? Lo que significa y representa esta para Dios. Y la única manera de saberlo es yendo a la palabra de Dios y por fe aceptar y entender que esto es así para Dios, ¿no? Aunque para uno o alguno de nosotros no tenga un significado, ¿no? tan palpable, por fe tenemos que aceptar y creer estas cosas, ¿no? Y justamente el libro de Romanos capítulo 3, ¿no? Ya que hemos hablado de la fe, justamente nos llama a tener fe en los aspectos espirituales o en lo que Dios revela en su palabra acerca del valor o la importancia de la sangre, ¿no? Cuando ésta está relacionada a un sacrificio. Romanos 3, versículo 25. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre, ¿no? Entonces, vemos pues que este aspecto de la sangre tiene que ser movido o entendido desde la fe. Solo por la fe en su sangre vamos a entender lo que es la propiciación y en realidad todo lo relacionado con ella, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, 3 cosas hasta el día de hoy a manera de resumen, y los que no han visto o escuchado estas enseñanzas, bueno, pueden retroceder a los domingos pasados. Todas esas enseñanzas, cultos han quedado grabados en esta página por la cual ustedes nos están viendo, así que pueden ir a ellas. Lo primero que habíamos aprendido es que la sangre tiene una voz, la sangre habla. Amén, la sangre habla y la sangre de Cristo habla mejores cosas que la sangre de Abel y que la sangre de todos los sacrificios que han habido a lo largo de la historia. Ahora, habíamos hablado un segundo aspecto que tiene que ver pues con el mandato olvidado, ¿no? ¿Qué sentido tiene que Dios prohíba comer sangre, no? Naturalmente uno no le encontraría ningún significado o valor a no ser por lo que Dios dice acerca de ella, que solo le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Él. Toda sangre de hombres y de bestias le pertenece a Dios porque la sangre representa la vida y la vida le pertenece a Dios, ¿no? Y nos manda pues a derramarla por tierra, ¿no? Y no comerla ciertamente. Y lo último que vimos la semana pasada, donde tuvimos un pequeño problema con la transmisión, tiene que ver pues que la sangre sirve de señal, ¿no? La sangre es una marca, amén. Y obviamente pues cuando una persona está rociada con ella, esa persona está resguardada, está cubierta, está a salvo, ¿no? Y habíamos visto el ejemplo del pueblo de Israel con la última plaga en Egipto y cómo pues la sangre de Cristo también ha sido rociada en nosotros por Cristo mismo, amén. Y es algo pues que nosotros tenemos que aceptar por fe, creer por fe que hemos sido rociados, que estamos rociados con esa sangre, ¿no? Si espiritualmente fueran abiertos nuestros ojos, ciertamente tendríamos que ver a todos rociados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que obviamente pues nos limpia, nos santifica, nos purifica. Amén. El día de hoy vamos a hablar de otro aspecto que tiene que ver pues con la única manera de poder acercarse a Dios. Amén. Vamos a ver el día de hoy que no puede haber un acercamiento a Dios si de por medio no hay sangre, ¿no? Y vamos a ver esto en el libro, por ejemplo, de Hebreos, y de ahí nos vamos a ir a Génesis capítulo 4, no sería el primer sacrificio, sería el segundo sacrificio que vamos a leer en la Biblia. Pero antes, en Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7, hablando de cómo estaba construido el tabernáculo y los diferentes ambientes que tenía, como el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Y de cuál era la función de los sacerdotes en ese tiempo, dice Hebreos 9:6, y así dispuestas estas cosas, ¿no? Atrios, lugar santo, lugar santísimo,
En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo entra, no, aunque esa palabra entrar no aparece, pero se entiende, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué está diciéndonos la palabra de Dios? Que si el sumo sacerdote quería entrar al lugar santísimo, y tenemos que entender pues que el lugar santísimo representa el lugar donde está la gloria de Dios, la presencia de Dios, donde está Dios. Y el sumo sacerdote, obviamente bajo el antiguo pacto, bajo la ley mosaica, solo tenía permitido entrar una vez al año a la presencia de Dios. No, él podía venir con su mejor gala, con su mejor traje, en fin, él podía venir de la mejor manera posible, pero solo iba a poder acercarse y se le iba a permitir entrar a la presencia de Dios si llevaba algo entre las manos. ¿Y qué es aquello que él tenía que llevar? La Biblia dice aquí, no sin sangre. Amén. Por eso que dijimos al principio que vamos a aprender el día de hoy, que la única manera de acercarse a Dios, obviamente para poder tener comunión con Él, la única manera de lograr eso es con sangre. ¿Llevando qué? Sangre. Como dice ahí, la cual pues uno va a ofrecer por sus pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, esto era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Amén. Como le dije, él podía ir de la mejor manera, vestido con ropas de galas como fuera, pero si no llevaba sangre, no podía entrar. Y si se atrevía a entrar, simplemente caía muerto ante la santidad y la gloria de Dios. El versículo 17, ahí mismo de Hebreos 9 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. En otras palabras, cuando un pacto entra en ejecución o termina de sellarse, la Biblia dice por medio de la sangre. Cuando hay el derramamiento de sangre o el sacrificio, es cuando un pacto con Dios queda ¿qué? Instituido, queda como quien dice sellado, ¿no? Y cuando habla del primer pacto, habla pues del que Dios celebró con el pueblo de Israel en el desierto. Y el nuevo pacto en Cristo no puede ser de otra manera. También tenía que tener ¿qué cosa? Sangre de por medio, ¿no? Para que fuera ¿qué? Confirmado. Ahora vamos a Génesis y vamos a ver el segundo sacrificio. Y ya la próxima semana hablaremos del primero, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 4 hay una historia, un relato acerca de Abel y de Caín, obviamente pues antes de que Abel fuera asesinado. No, en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Entendamos la palabra gordo como lo mejor, ¿ya? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿no? Entonces tenemos ya estos muchachos, han crecido, hijos pues de Adán y de Eva, y el asunto que ellos quieren, ¿qué cosa? Ellos quieren tener comunión con Dios, ellos quieren tener una cercanía o un encuentro con Dios. Y obviamente ambos saben que hay que ofrecerle algo a Dios, ¿no? La única manera de acercarse, bueno, Caín cree que es pues ofreciendo lo que él ha cultivado en el campo, ¿no? Frutas, hortalizas. Y Abel cree que no, que lo que Dios necesita es, ¿qué cosa? Un sacrificio, ¿no? Así que él pues lleva y ofrece de lo mejor de sus de sus ovejas, ¿no? Obviamente pues él las va a sacrificar, él va a derramar la sangre de ellas como una manera pues de tener comunión y acercarse a Dios. ¿Y qué sucede? Obviamente dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. En el libro de Hebreos 11 vamos a ver que esto Abel lo hizo por fe, ¿no? Recuerden pues que la historia de la humanidad está comenzando a escribirse, está comenzando a desarrollarse. Hasta aquí ningún hombre todavía ha hecho ningún tipo de sacrificio y no ha descubierto la manera de cómo relacionarse con Dios. Muy distinto fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto, en el que Dios se acercaba a ellos y conversaba, pero después de la caída, obviamente las cosas cambiaron. Ahora, ¿cómo retomar o cómo volver a esa comunión con Dios, ¿no? Entendiendo pues que ahora ha entrado un elemento llamado pecado. Y aquí podríamos decir pues que Caín y Abel están experimentando, por así decir, ¿no? ¿Lo hacemos con lo mejor del campo o lo que tenemos que ofrecerle a Dios es un sacrificio? Y no cualquier sacrificio, lo mejor, lo más gordo de ella. Y dice Hebreos 11, acerca justamente de lo que acabamos de leer en Génesis, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel, ¿no? Cuando hablamos del carácter espiritual de la sangre, tenemos que aceptar estos principios y estas verdades por fe. Ya les hablé en un momento cuando iniciamos el estudio de esto, que hay tres clases de conocimiento en el mundo, ¿no? El científico, el conocimiento histórico, por así decirlo, ¿no? De las ciencias sociales, y el conocimiento por revelación. Bueno, esto nos viene por revelación. Y dice, por la fe Abel ofreció, ¿qué cosa? Más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cuál fue el resultado de Abel ofrecer este sacrificio? Dice la Biblia, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Para hacerlo o decirlo de otra manera, Abel se salvó, ¿no? Porque él entendió que la única manera de él ser perdonado, de él ser limpiado, de que su vida fuera preservada,
era ofreciendo un sacrificio, ofreciendo otra vida en lugar de la suya. Por eso que él alcanzó testimonio ¿de qué? De que era justo. Y Abel tuvo que hacer esto por fe, ¿verdad? Que esto es lo que Dios demanda. Aunque uno dice, pero la sangre, ¿pero qué tiene que ver la sangre? No, nuestro conocimiento, y mucho más ahora pues en el siglo XXI, tan distante del entendimiento de esas gentes, pero tenemos que creer que es así. La única manera por la cual Abel pudo acercarse a Dios fue por medio del sacrificio de estas ovejas. Y ese es un principio a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y fue lo que Cristo Jesús vino a hacer. De ahí pues el valor y la importancia de su sacrificio. Amén. Pero claro, no hemos captado toda la magnitud de lo que este sacrificio ha hecho en sí, ¿no? Ya hemos aprendido tres cosas de esto, ¿no? El hecho pues de que esa sangre habla, el hecho pues de que esa sangre representa la vida, ¿no? Y el hecho pues de que esa sangre es como una señal. Amén. Y todo esto lo vimos aplicado a la sangre de Cristo también, ¿no? Ahora, podemos decir entonces que su fe, o sea, la fe de Abel, y de cómo él agradó a Dios, está relacionado con la sangre del sacrificio que hizo. Es decir, que la manera de acercarse a Dios y tener comunión con Él por fe, y el hecho de poder recibir sus bendiciones, está relacionado ¿con qué? Con la sangre. En el caso nuestro, con la sangre de Cristo. Es solo a través de su sacrificio, es solo a través de su sangre que podemos acercarnos a Dios, que podemos recibir ¿qué? Sus beneficios. Y miren ahí mismo en Hebreos lo que dice la palabra de Dios, o en Efesios primero y de ahí a Hebreos, para ver el orden. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13, habla de nuestra condición antes y qué es lo que logra que esa condición cambie. Amén. En Efesios 2, 12 al 13 dice: en aquel tiempo, se refiere pues al tiempo en que estábamos lejos de Dios, el tiempo en el que estábamos fuera de Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, no teníamos ¿qué? No teníamos nada. No teníamos a Cristo, no teníamos ciudadanía o una ciudadanía pues especial como la de Israel. Estábamos sin Dios, estábamos sin pactos, estábamos sin esperanza. ¿Y qué logra cambiar eso? Dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Habéis sido hechos cercanos
¿Por qué? ¿O por medio de qué? La Biblia dice, por la sangre de Jesucristo o por la sangre de Cristo. A lo que vengo diciendo, ¿qué es aquello que ha hecho posible que seamos acercados a Dios? Bueno, este texto dice que lo que logró el que pudiéramos ser acercados a Dios ha sido ¿qué? La sangre de Cristo. Porque como dije al principio, sin sangre no es posible acercarse a Dios. No es posible tener comunión con Dios. Así que la sangre de Cristo lo que hizo, o una de las cosas que hizo, fue permitir el ser acercados a Dios. Para obviamente pues tener comunión con Él. Sin la sangre derramada de Cristo esto no hubiera sido ¿qué? Posible, ¿no? Por eso que cada gota de esa sangre es valiosísima. Y obviamente pues ha sido usada en lo que tenía que ser usada. Amén. Ahora sí, en Hebreos capítulo 10 se nos invita a entrar al lugar santísimo. ¿No se acuerdan ese lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y no sin sangre? Bueno, después del sacrificio de Cristo, se nos dice a nosotros ahora, en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que ha hecho posible el que con libertad podamos entrar a ese lugar que representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, donde uno puede tener comunión con Dios? Por la sangre de Jesucristo. Si hoy por hoy nosotros podemos acercarnos, ¿no? Y esa es la invitación que se nos hace, ¿no? Se nos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero esa libertad nos es concedida porque de por medio ha habido un sacrificio, ha habido una sangre que ha sido derramada. ¿Y esa sangre cuál es? La sangre de Jesucristo. Por eso, y solo por eso, es que podemos acercarnos al trono de gracia, como dice Hebreos también capítulo 4, si no me equivoco. Es solo a través de la sangre que podemos tener comunión con Dios y que podemos acercarnos. Amén. Y no por otra cosa más. De allí pues la importancia de comprender y entender ello. Amén. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 5, y aquí pues con esto uno tendría que preguntarse, ¿no? ¿Sobre qué base te acercas a Dios? Porque a lo largo pues de la historia de la humanidad el hombre ha buscado que acercarse a Dios definitivamente, ¿no? Pero ¿sobre qué base te acercas a Él? Por mucho tiempo, ¿no? Y aún hoy por hoy, la gente cree pues que la base sobre la cual acercarse a Dios y tener comunión con Dios es sobre la base de sus propias obras, de su propio esfuerzo. Y a vista de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿será esto posible? ¿Será esto la base sobre la cual uno puede acercarse a Dios? ¿O es sobre la base del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo? Si yo me acerco
a Dios sobre la base de mis obras, de mi esfuerzo o de mi sacrificio, es muy probable que me pase lo de Caín, ¿verdad? Que simplemente pues Dios ni va a mirarme y Dios pues ni va a recibir mi ofrenda, ¿no? Que fue lo que pasó con Caín ciertamente. Pero si yo me acerco a Dios sobre la base del sacrificio de Cristo y su sangre derramada, obviamente Dios me va a mirar ¿cómo? Con agrado. Y no solo que me va a mirar, sino que me va a decir, acércate y conversemos y tengamos comunión. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, si nosotros hemos sido justificados en su sangre, dicho de otra forma, si nosotros hemos puesto nuestra fe en la sangre de Cristo o en la obra de Cristo, la Biblia dice que ya hemos sido salvos ¿de qué? O que vamos a ser salvos ¿de qué? Vamos a ser salvos de la ira de Dios. Amén. Volvamos a leer versículo 9. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, es su sacrificio, es su sangre la que nos ha justificado delante de Dios, la que nos ha dado una posición de justicia delante de Él, es esa sangre. Amén. Y de ahí pues el valorarla, de ahí pues el apreciarla, como dice la Biblia, esa preciosa sangre. Miren todo lo que hace posible ese sacrificio. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Amén. Por eso que cuando Dios empiece a juzgar a este mundo, porque ha dado tiempo de sobra, desde que Cristo Jesús murió hasta hoy han transcurrido más de 2000 años, ¿no? Y el evangelio se ha predicado en cada generación y cada vez a más personas y por medio de más medios, valga la redundancia. Pero va a llegar el momento en que Dios va a decir, bueno, hasta aquí nomás, ¿no? Como el arca, pocas horas antes de que empezara el diluvio, Dios mismo cerró la puerta del arca para que ya no pudiera entrar nadie más. Llegará el momento en que Dios cerrará, por así decirlo, esta arca de salvación llamada Cristo, y empezará ¿qué cosa? Bueno, el juicio de Dios sobre las naciones, sobre todas las gentes que han rechazado o no han creído o no han querido rendir su vida a Cristo. Amén. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Dice la Biblia que vamos a ser salvados de la ira, de ese día de juicio, de ese día de castigo, si queremos decirlo de otra manera. Pero así como la sangre de Cristo nos acerca a Dios, la misma sangre aleja al diablo de nosotros. Amén. Y vamos a ver eso en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Lo dice de esta manera. O sea, donde el diablo ve la sangre, sale corriendo, como quien dice, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11. Dice la palabra de Dios:
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No miren la chambita del diablo. Delante de Dios día y noche, ¿qué hace o qué hacía? Acusarnos. Pero el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que puede vencer y derrotar al acusador? El hecho de nosotros decir o hablar de la sangre de Cristo, de la obra que Cristo hizo por nosotros. Nuestra victoria contra el acusador, contra el enemigo, está en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Amén. Y sigue diciendo: y de la palabra del testimonio de ellos, ¿no? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la sangre nos acerca a Dios, pero al mismo tiempo aleja al acusador de nuestras vidas, ¿no? Y obviamente pues de la presencia de Dios, ¿no? O sea, delante de Dios ya no cabe acusación contra nosotros, porque delante de Él, en ese propiciatorio, ¿qué está puesto? ¿Qué ha sido derramado? La sangre de Jesucristo. Y como vimos en la primera oportunidad, esa sangre habla y tiene una voz. Y de lo que habla esa voz, ¿de qué cosa habla? De una obra terminada, de un precio pagado. Esa sangre habla de ¿qué? De perdón. Esa sangre habla de redención, habla de santidad, de pureza, de justificación. Todo eso se levanta y es la voz de la sangre de Cristo delante de la presencia de Dios. Y obviamente esa sangre habla a favor de nosotros, no en contra. Hablará en contra para aquellos que la rechazaron, para aquellos que rechazaron a Cristo, pero para aquellos de nosotros que lo hemos aceptado, siempre hablará a favor. Y como dije, es la única base sobre la cual podemos acercarnos a Dios. No en base a nuestros méritos, no en base a nuestras obras o esfuerzos. En base a la obra de Cristo Jesús, en virtud a su sangre derramada. Y cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor y de la comunión, es una excelente oportunidad de traer todas estas verdades espirituales a nuestra mente, a nuestra memoria, a nuestra vida. Amén, porque la fe viene pues por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, y si algo Dios quiere que tengamos claro es el valor de esta preciosa sangre, ¿no? Que en la Santa Cena o en la comunión pues está representada ahí. Amén. Y tenemos la oportunidad de que estas verdades, de que este obrar de la sangre no sea constante y permanentemente obrando y actuando a nuestro favor. Y por medio de ella mantener al acusador lejos de nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, regresemos allí.
Por ahí siempre ha surgido la inquietud, no sé si la inquietud o el temor por parte de algunos, de ver si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Porque obviamente pues nadie quiere perder la salvación. Y en toda la Biblia, ¿no?, en el Nuevo Testamento en particular, solo hay un lugar donde manifiesta esto. Y no le voy a decir que adivinen porque ustedes no son adivinos. Imagínense qué es aquello que el ser humano debiera hacer para que, como diríamos comúnmente, perdiera su salvación. Ya a esta altura uno puede estar imaginándose que eso debe estar relacionado con la sangre. Y efectivamente es lo que dice la palabra de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28 en adelante. 28 y 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. O sea, bajo la ley, el testimonio de dos o tres bastaba para que la persona que había pecado fuera muerta. Ahora, dice el versículo 29, ¿no? Si esto le pasaba a uno que violaba la ley, o sea, que moría por el testimonio de dos o tres, dice, ¿cuánto mayor castigo? Bueno, uno dice, bueno, si la muerte no es el mayor castigo, ¿qué otro mayor castigo podría haber? Porque a esta persona que viola la ley la están matando. Pero dice que mayor castigo va a recibir ¿quién? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y qué más? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No habla aquí de dos aspectos, pero vamos a centrarnos en el primero de ellos. Bajo la ley uno muere por quebrantarla, pero si uno pisotea la sangre de Cristo y tiene la sangre de Cristo por inmunda, bueno, ¿qué le va a pasar a esa persona? No quiero ni imaginarlo, pero definitivamente no va a ser nada nada bueno. Entonces, este tema pues de si salvación se pierde o no está relacionada ¿a qué aspecto? La sangre de Cristo. Como le digo, cuando hablamos de ello, a muchos nos cuesta comprender y entender esto, ¿no? Y bueno, hasta que lo podamos entender y comprender, simplemente tenemos que creerlo por medio de la fe, que así es. Cuando el Señor nos invita a participar de su mesa, y uno dice, no quiero. Obviamente, pues, ¿qué está rechazando allí? Obviamente está rechazando esa invitación a tener comunión con Él. Y hemos dicho que no es posible tener comunión con Él sino por medio de la sangre, ¿no?
Por eso que Cristo Jesús lo puso como un mandato, es una ordenanza, no es una opción o una escogencia de uno. Obviamente uno tiene pues que aprender qué es lo que significa el porqué de la ordenanza, por qué la instituyó Cristo, pero de ahí a más no puede haber una excusa para no participar de ella, ¿no? Entonces ahí viene pues la seriedad de pisotear o menospreciar o tener por inmunda ¿qué? La sangre del pacto eterno. Y cuando uno le dice a Dios que lo que Cristo Jesús hizo no ha sido suficiente, bueno, está haciendo lo que dice Hebreo. Está menospreciando, está teniendo por insuficiente ese sacrificio. Y eso obviamente pues es una afrenta a Dios, es una afrenta a lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros. Amén. Así que tomemos con fe, como dice la palabra de Dios, y recibamos pues esta revelación de parte de Dios. Amén. Y que toda nuestra confianza esté puesta en esa sangre, en ese sacrificio. Amén. Yo quiero invitar esta noche a todos los que están viéndonos, que son hijos e hijas de Dios, amén, a que podamos ir preparándonos para participar de la mesa del Señor. Y si hay alguno de los que están viéndonos que todavía no ha venido a Cristo, que todavía no le ha rendido su vida a Jesucristo y lo ha hecho el Señor y Salvador de su vida, bueno, este es el momento de poder hacerlo. Este es el momento de decirle al Señor que lo rocea uno con su preciosa sangre. Es momento de decirle al Señor que esa sangre sea ahora una señal sobre la vida de uno de que le pertenece a Dios. Es momento de decirle a Dios que solo a través de ella uno puede tener comunión con Él. Amén. Así que te voy a invitar a que puedas hacer esta oración conmigo, mientras los demás pues nos vamos preparando para participar de la mesa del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, oro por todos aquellos que aún, Señor, no han recibido los beneficios de tu sacrificio en la cruz del Calvario, los beneficios de la sangre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, oro por aquellos para que en este momento puedan rendir sus vidas a ti y digan conmigo estas palabras: Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí y por mis pecados, que tú tomaste mi lugar en esa cruz y que por medio de tu sangre me has perdonado, me has justificado, me has limpiado. En esta noche yo te reconozco y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Que tu preciosa sangre, Señor, sea ahora limpiándome y sea ahora señal sobre mi vida de que te pertenezco, de que he sido comprado, de que he sido lavado de todos mis pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con todos los que ya están listos, vamos a darle gracias al Señor, amén, por ser llamados a participar de su mesa. Como un día no muy lejano seremos llamados también a participar
de las cenas de bodas del Cordero. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche también, llamados a tu mesa y a participar de ella, y tomar de ella, Señor, del pan y de la copa. Señor, nos acercamos creyendo y sabiendo todo lo que Cristo Jesús hizo a favor nuestro por medio de su sangre. Señor, no hay momento de mayor cercanía y comunión contigo como este momento de participar de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, representado en este pan y en esta copa. Gracias, Señor, porque con tu sacrificio nos sanaste, nos fortaleciste, nos vivificaste, porque con tu sacrificio, Señor, nos limpiaste y perdonaste y nos hiciste cercanos, Señor. Gracias, porque hoy podemos decir que tenemos Dios, que tenemos Padre, que tenemos esperanza y promesas, que tenemos un pacto, Señor, gracias a la sangre de Cristo. Señor, te damos gracias por este pan, el cual participamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Participemos todos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo. Esa sangre que habla, esa sangre con la cual hemos sido rociados, Señor. Esa sangre que nos ha hecho cercanos a ti. Señor, te damos gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy tomamos esta copa, por medio de la cual participamos de ella, Señor, en fe, sabiendo, Señor, que ella nos ha hecho aceptos delante de ti. Gracias, Padre. Amén. Amén. Todos los que tengan copa, bebamos de ella. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, solo tú, a través de tu Espíritu, puedes darnos mayor entendimiento y revelación del poder y el valor de esta sangre. Señor, oro para que así tú lo hagas con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos, vecinos. Amén. El día martes, pues, nos reencontramos una vez más por este medio y muy pronto, pues, físicamente todos juntos alabando y adorando al Señor. Amén. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.